Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial, gracias Presidenta, a los señores y señoras concejales, al señor Secretario de Seguridad del municipio de Santiago de Cali, muchas gracias por la invitación. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un evento muy interesante donde pudimos escuchar diferentes perspectivas de la política de seguridad de Cali. Mi nombre es Carlos Augusto Chacón Monsalve, yo soy el director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y desde el año 2020 tenemos un Policy Lab en Seguridad y Defensa. Y recientemente nos hemos especializado mucho en hacer varios análisis de política pública en materia de seguridad ciudadana. De hecho, en el año 2022 publicamos una serie de recomendaciones para la seguridad humana, para la defensa nacional y para la construcción de paz. Y hemos venido desarrollando procesos de formación, incluso uno de ellos acá en Cali en materia de planificación de la seguridad ciudadana y la gestión territorial de la seguridad ciudadana. Quiero contarles que tuve la oportunidad de revisar la política y los ejes, entendiendo la necesidad que tiene este territorio de responder a las dinámicas crecientes del deterioro de la seguridad en el país. Cali no es una excepción en lo que está pasando no solamente en el país, sino en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina, donde el crimen organizado crece rápidamente y se fortalece, deteriorando la confianza de los ciudadanos en la democracia. Quiero decir que indudablemente uno de los temas más importantes en cualquier política de convivencia y seguridad ciudadana es la legitimidad. La legitimidad es la clave, es el centro de gravedad. Si uno no tiene legitimidad para construir políticas de convivencia y seguridad ciudadana, todos los esfuerzos son insuficientes. Y esa legitimidad se deteriora, entre otras cosas, cuando se ataca la confianza de los ciudadanos en la fuerza pública, por ejemplo. También cuando se cometen fallas en la prestación del servicio. Por supuesto, no se trata de exculpar a nadie, se trata de reconocer que si hay fallas tienen que corregirse, pero si el discurso es sostenido en contra de la fuerza pública, también se ataca esa legitimidad. Esa legitimidad va acompañada o es el resultado de un esfuerzo integral, y creo que la política y los 4 ejes apuntan a esa integralidad de recuperar la confianza, de construir legitimidad en los territorios, y esa confianza tiene que ver entonces con la integralidad que tienen los elementos en materia de derechos humanos que por supuesto ayudan a recuperar la confianza con los ciudadanos y a garantizar una calidad en el servicio. Y creo que incluso el tema del fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública apunta en esa dirección, a que haya específicamente un mejoramiento en la calidad del servicio, en el talento humano y en el bienestar de los miembros de la fuerza pública. Y para lograr esa legitimidad y de empezar a dar resultados sostenibles en el largo plazo, hay un elemento fundamental, que creo que es el que también se le está haciendo una gran apuesta y al que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que dije ayer. Hay un activo estratégico que tiene que tener Cali, y es el conocimiento. No son per se las herramientas, no es per se el pie de fuerza. Es decir, no son solamente las cámaras y más pie de fuerza, es el conocimiento que tengamos del territorio, es el conocimiento y la comprensión profunda de las dinámicas territoriales, de las dinámicas en clave de 3 fenómenos que son distintos y que no se pueden confundir. Uno son las conflictividades, otros son las violencias y otros son los delitos. Entendiendo esos 3 fenómenos que son diferentes y que requieren respuestas distintas, ese despliegue de capacidades que requiere la ciudad de Santiago de Cali tiene que apuntar a resolverlos y a entenderlos. Y el conocimiento es fundamental. Por eso esa inversión que se quiere hacer en materia tecnológica es muy relevante, porque la ciudad necesita mayor conocimiento de lo que está pasando en el territorio. Escuchaba al concejal Roberto Ortiz hablar del tema del gota a gota. Yo creo, concejal, que usted pone de manifiesto un problema muy importante para muchas ciudades del país. Pero resulta que ese problema de gota a gota tiene que ser mapeado, caracterizado, quiénes son esas estructuras, cuáles son las vulnerabilidades sociales en esos territorios, pero eventualmente la respuesta no necesariamente es más plata circulando por parte de la administración, sino es una alianza público-privada con el sector financiero para lograr mayor inclusión financiera y que a través de celulares y aplicaciones la gente pueda acceder a crédito barato sin necesidad de terminar en manos de un grupo criminal. Yo creo que ese es un salto importante que daría la administración, para eso las alianzas público-privadas son tan importantes. Es decir, la seguridad ciudadana no es solamente un tema de la administración municipal y de la fuerza pública, es de construir conjuntamente con los distintos actores respuestas innovadoras. La gente está en manos de los grupos criminales, condenada a pagar temas como el gota a gota, a vivir en la extorsión en gran medida porque no tienen acceso a crédito. Y no tienen acceso a crédito en unas economías altamente informales. Eso pasa también por pensarnos
¿Cómo vamos a resolver los problemas de informalidad? Entonces, ahí está la integralidad de la política pública, ahí están las respuestas que requiere la ciudad y que creo que la política y cada uno de esos ejes transversales están pensados para entender esa complejidad. Por eso esa inversión y ese desarrollo que ustedes quieren hacer en los próximos 10 años, y además muy bien pensado que esto sea una política de largo aliento, busca entender esas dinámicas para resolver cada uno de estos tres fenómenos, las conflictividades, las violencias y los delitos. Y aquí quiero señalar dos cosas. Uno de los elementos más importantes en el desarrollo de tecnología en materia de seguridad ciudadana es para qué la tecnología. Si bien la tecnología es un gran insumo, es una gran herramienta, por sí sola no sirve. Es decir, llenar una ciudad de cámaras y si no tengo quien analice la información y si no tengo el pie de fuerza suficiente y la capacidad de responder automáticamente, es decir, de anticiparme y de reaccionar al delito, pero además si no tengo una administración de justicia eficiente que judicialice a los responsables, de nada me va a servir un gran despliegue de cámaras. Por supuesto que herramientas como las cámaras, como los drones, son importantes en una buena política de seguridad. Pero eso tiene que venir acompañado de una construcción de capacidades en el tejido social, donde la policía, el sector privado y la academia contribuyen realmente a hacerle seguimiento a que esas herramientas se utilicen de manera inteligente. Yo sé que a muchos nos gusta pensar en el imaginario del reconocimiento facial. Claro que es interesante, por supuesto, pero eso también tiene riesgos. Eso implica que a la par de que yo tengo una tecnología que permitiría temas como el reconocimiento facial, tengo que tener las capacidades de ciberseguridad para evitar que esa información caiga en manos de organizaciones criminales que pueda utilizar y darle un mal uso a esa información. Entonces, no es solamente invertir en las capacidades en materia de la herramienta, sino tomar todas las capacidades que se requieren para garantizar la seguridad en el mundo cibernético. Esa judicialización es la clave porque los esfuerzos de la policía o los recursos de la policía siempre van a ser escasos. No vamos a tener nunca suficientes hombres por cada 100.000 habitantes para garantizar que el policía haga un control territorial. Y creo que la política además hace una apuesta que es importante y creo que eso, digamos, quienes hemos trabajado en el tema de seguridad ciudadana lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. No hay mejor inversión que la prevención. Y por supuesto ese es un gran esfuerzo que se nota en los ejes que plantea la política pública, pero no nos podemos quedar con la prevención como la única punta de lanza para esto. Si bien es un hecho, disuadir a los criminales, someterlos a la justicia, judicializarlos, garantizar que desmontamos las estructuras que hoy han construido gobernanza criminal en los territorios debe ser la prioridad. Porque entonces, ¿cómo trato yo de prevenir en territorios donde ya están totalmente cooptados por estructuras criminales, que ya han desarrollado mecanismos de gobernanza criminal, que básicamente lo que han creado son centros de poder criminal? Centros de poder criminal que están articulados. ¿Y por qué articulados? Porque lo que tienen ahí son no solamente la convergencia de grupos criminales o de estructuras criminales de diversa naturaleza, sino la convergencia de economías ilegales. Una débil presencia institucional que esperamos resolver únicamente con la fuerza pública. Yo creo que en los próximos años Cali podrá dar y tendrá la oportunidad de dar ese salto importante en materia de seguridad y convivencia ciudadana si se logra enfocar y entender esas dinámicas en el territorio. Y para eso la información es fundamental. Usted no desmonta un centro de poder criminal si no caracteriza a los grupos. ¿Quiénes integran esos grupos? ¿Qué armamento tienen? ¿Cuáles son esos mecanismos de gobernanza criminal? Es decir, ¿es la extorsión? ¿Es el confinamiento? ¿Es el miedo? No sé si pasa en Cali, secretario, pero por ejemplo en Bogotá se ha evidenciado que existen carteles del huevo. Es decir, estructuras criminales que incluso controlan el comercio minorista en los barrios. Eso hay que conocerlo, eso hay que entenderlo para saber cuál es la respuesta. Pensar que únicamente vamos a desarticular a las estructuras criminales poniendo la presencia de la fuerza pública en los barrios, pues va a ser insuficiente. Entonces ahí el conocimiento juega, la inversión de capacidad juega y centrarnos en lo importante en los próximos años para garantizar recuperar el control territorial. La gran apuesta tiene que ser control territorial con legitimidad, por supuesto derechos humanos, con respuestas institucionales integrales, transversales. Y ahí quiero simplemente hacer o reconocer algo muy importante, y es que se está pensando en esa alianza interinstitucional con la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es fundamental, porque con altos niveles de impunidad, ¿cierto?,
con el problema de personas que reinciden más de 40 o 50 veces en la comisión de un delito, no hay confianza ciudadana que se recupere. Y seguimos desgastando a la fuerza pública y los individuos o los ciudadanos no confían en eso. En el tema de las prácticas que ya se tienen en materia de conocimiento y tecnología, dos recomendaciones en el mediano y largo plazo. Uno, invertir mucho en la georreferenciación, en tableros de control y en ese desarrollo del observatorio o en ese fortalecimiento mejor del observatorio de seguridad que tiene la alcaldía, y una invitación también a que desde la administración y el consejo se promueva que esto no es una tarea únicamente de la alcaldía. Aquí necesitamos que los gremios, que Propacífico y que la academia también hagan aportes orientados a garantizar sistemas de información. Si el sector privado se ve como un aliado, el sector privado tiene la capacidad de volverse en una fuente de información muy relevante para entender la complejidad de las dinámicas territoriales del crimen. Los comerciantes conocen mejor el territorio que eventualmente alguien que está sentado en un escritorio. Eso es muy importante, pero esa información tiene que estarse actualizando, tiene que ser en tiempo real, tiene que alimentarse y el mapa de calor me tiene que mostrar a mí dónde asignar efectivamente el recurso. Esa información georreferenciada que se alimente de la caracterización de los grupos criminales, del tipo de economías ilícitas, de la respuesta o la capacidad institucional que está hoy en el territorio, me tiene que dar a mí un mapa completo de cómo intervenir. ¿En qué momento hago uso de la fuerza legítima del Estado a través de la fuerza pública? ¿En qué momento lo hago con intervenciones integrales con otras secretarías de la administración? ¿En qué momento utilizo las agencias de cooperación internacional? Secretario, aquí es muy importante. Yo creo que esas agencias en Cali tienen que trabajar de la mano articulada con la administración. No pueden ser proyectos sueltos que no van articulados con la administración, porque están haciendo ofertas institucionales que en muchos casos lo único que hacen son llenar de sobreoferta que no solucionan los problemas de fondo. Y me permito aquí simplemente poner un ejemplo. ¿Cuántos territorios de Colombia tienen sobreoferta de agencias de cooperación internacional y las dinámicas de violencia y pobreza no se han mejorado en 2 décadas? Donde esas organizaciones llevan haciendo presencia y dando toda clase de ayuda humanitaria. Entonces, es importante esa coordinación interagencial para, a la luz de la información, tomar decisiones. Y vuelvo entonces al punto central que tiene que ver con la construcción de confianza. Esa construcción de confianza pasa por involucrar a todos los actores, por mapear también el nivel de confianza, por entender que la percepción toma tiempo recuperarla. Uno de los grandes problemas de Colombia son los subregistros. Muchos de los delitos no son denunciados, no solamente por la pérdida de confianza de los ciudadanos en la justicia, que de alguna manera uno de los ejes de la política busca recuperar también esa articulación precisamente en aras de mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia, sino que lo que se trata es de garantizar que esa confianza venga acompañada de datos lo más precisos posibles. Y seguramente si esta administración empieza a utilizar y a ser mucho más juiciosa con el tema de los registros, pues es posible que en algún momento sea más la victimización que hace algunos años, porque es muy probable que lo que hace algunos años se mostraba sean simplemente subregistros. Es decir, la victimización era mucho más grande, simplemente que las personas no denunciaban. No denunciaban por falta de confianza en la policía o en la administración de justicia. ¿Qué se necesita? Recuperar la confianza para que los ciudadanos denuncien. Seguramente en una primera fase el secretario va a ver las cifras y va a decir, uy, aumentaron las denuncias. ¿Eso quiere decir que aumentó el fenómeno criminal? Pues posiblemente no. Lo que estamos haciendo es lograr tener muchos más datos que nos permita tomar decisiones inteligentes en el territorio. Por eso es clave que la información contribuya a ese proceso de toma de decisiones. Y esa confianza pasará también por generar los mecanismos de sensibilización con todos los actores. Por eso el diálogo y la articulación público-privada es fundamental y la inversión de recursos para esto es necesaria en resolver un problema estructural en materia de seguridad ciudadana. Y es que muchas veces la percepción es la que suele llevar al tomador de decisión a diseñar intervenciones que no son efectivas. La política pública necesita que la percepción se contraste con la realidad. De lo contrario, la percepción puede hacer tomar decisiones equivocadas y asignar recursos que con el paso del tiempo son insuficientes. Y por último, señores concejales, creo que la apuesta de esta administración y de este consejo, enhorabuena, es garantizar que esta sea una política de Estado en términos de la ciudad, una política de largo plazo que requiere una sostenibilidad de esfuerzos.
Si los esfuerzos no son sostenibles en el largo plazo, la próxima administración puede incurrir en lo que ha pasado en el país recurrentemente, y es que al cambio de una administración cambia la política de seguridad. Eventualmente los esfuerzos no son sostenidos y la confianza y el tejido social que se había logrado llenar en un determinado territorio, en una comuna, en un barrio, se pierde porque desaparece la estrategia que se había venido desarrollando. Eso es importante. Creo que hay una gran oportunidad de que esta política tenga ese criterio de sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad de los esfuerzos, pensados además de que esa sostenibilidad de los esfuerzos va orientada a garantizar el imperio de la ley en los territorios. No puede haber otra ley distinta que la ley colombiana que nos rige a todos, es decir, el Estado de Derecho. Que esa sostenibilidad de esfuerzos sea para recuperar la confianza, para disminuir los niveles de criminalidad, para que la gente pueda vivir básicamente en entornos libres de violencia y de miedo. Eso implica libres de violencia en sus propios hogares, los niños libres de violencia y de miedo en sus entornos escolares, en sus barrios, en sus lugares de trabajo y en los segmentos de calle. Si no se piensa de manera integral, pues va a ser insostenible. Creo que la política apunta a eso y, por supuesto, el gran desafío en los próximos años de esta y de cualquier política pública no es el diseño, que está muy bien diseñada, es la implementación. Y de ahí el trabajo mancomunado con el Consejo en materia de evaluación será fundamental. El control político que haga el Consejo, la gestión y la administración por parte de la Alcaldía de Cali son la clave del éxito. El control y la evaluación periódica de la implementación de la política les dirá a ustedes qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y en ese proceso, la articulación con los otros observatorios que hay en Cali, con el sector privado y con las universidades es importantísima, porque les dirá a ustedes qué intervenciones están siendo eficientes en un barrio, en un segmento de la ciudad y qué no. Y eso tomar decisiones que permitan hacer los ajustes necesarios. Ahí el liderazgo indudablemente de este consejo y del alcalde serán claves, y pues de toda la administración municipal serán claves para tener la capacidad de hacer evaluaciones periódicas y sobre esa base tomar decisiones. Ese es el éxito de cualquier política pública. ¿Por qué en nuestro país muchas de estas políticas públicas de seguridad no son exitosas en el tiempo? Porque no se evalúan, o porque se evalúan convenientemente con cifras. Yo creo que esta es una política que apunta a que haya esos mecanismos y el fortalecimiento de las capacidades de información, de la tecnología y del observatorio son herramientas muy importantes para garantizar el éxito. Con eso, señora presidenta, creo que cierro mi intervención en honor al tiempo.